Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. En el episodio de hoy, profundizamos en la necesidad de ser maduros, equilibrando la gracia y la verdad en cada palabra. ¿Por qué la verdad sin amor se percibe como un juicio que hiere? ¿Cómo ayuda el pedir disculpas por nuestra parte en el problema a que el otro baje sus defensas? ¿Por qué deberíamos evitar palabras como debes si queremos ser verdaderos agentes de cambio? Estas y otras interesantes preguntas las veremos aquí, en Entre Semana. Decir constantemente a las personas redimidas que son unos miserables fracasados, sin levantarles la vista hacia su nueva identidad en Cristo, produce esclavitud, no santidad. El diablo es el acusador de los hermanos, no el consolador. Cuando la predicación hace que el santo se centre más en el odio hacia sí mismo que en la sangre de Jesucristo, el equilibrio se ha inclinado en la dirección equivocada. No estoy diciendo que Paul Washer nunca haya dicho la verdad, pero la verdad desproporcionada se convierte en error. Dios nunca llamó a los predicadores para que hicieran sentir a sus hijos perpetuamente indignos después de que la cruz los hubiera declarado aceptados en el amado. El Evangelio no encadena al hombre al suelo de sus emociones, sino que lo eleva para que camine en novedad de vida. Necesitamos una predicación que exalte a Cristo más que dramatizar la miseria humana. Si un mensaje te deja admirando la intensidad de Paul Washer más que la gracia de Jesucristo, entonces algo ha salido mal. La cura para la Odisea no es el teatro espiritual, es una trompeta clara que señala tanto a los pecadores como a los santos la suficiencia del Señor Jesucristo. Comenzando con un tweet, esto es una respuesta a un video que vi, lo compartí y se me hizo interesante antes de que los están dejando de haters seguir, claro. Vengan y comenten y digan que nosotros tenemos problemas con Paul Washer. Me llamó la atención y bueno, ya que estamos comenzando, comencemos con un poco de chisme, ¿no? ¿Cómo es nuestro podcast? Bienvenido al ¿cómo se llama? Al chisme cristiano. Chisme cristiano. No, estamos hablando hoy acerca de gracia, verdad y humildad en las conversaciones difíciles. Pero, o sea, algo que este tweet... bueno, no, ya no se llama tweet. Eso te iba a preguntar. Un posteo. Es un posteo, ya no se llama tweet, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? Es un ex. Un ex. Okay. O sea, es interesante porque a mí, a ver, ¿cómo lo digo? Hay cosas que yo he escuchado de Paul Washer, predicaciones y todo, que, wow, qué bueno, me gustó. Pero a mí nunca me cuadró el énfasis. Yo siento que cuando lo escucho, como que la sensación con el cual uno termina, y vuelvo a decir, a lo mejor yo leí todos los comentarios y decía, no, es que tú no le conoces, que se pasó toda la tarde con gente orando y buscando su bien, y estoy seguro que es un tipo fantástico, pero si eres un personaje público, pues entonces creo que las personas que lo escuchan también tienen derecho a decir, yo me quedé con esta sensación. Claro. Entonces, la sensación que yo muchas veces tengo cuando escucho alguno de sus predicaciones es como que, wow, sí, soy una basura. Sí. Y bueno, ¿por qué razón? Y lo decía ahí en el post, ya no tweet, en el post, el equilibrio se ha inclinado en la dirección equivocada. Y los autores del libro que hemos usado como referencia, en el capítulo dicen una confrontación, otra vez definida como esa conversación cara a cara, exitosa, comprenderá siempre un equilibrio entre la gracia y la verdad. Y creo que eso es, pero elemental, bajando ahora a lo práctico, ¿no? Ya hablamos de por qué tenemos conversaciones difíciles y que son inevitables. Hablamos de cuáles son los fundamentos de esa comunicación efectiva en esta conversación difícil y hablamos de el estar esa presencia emocional, ¿no? Estar emocionalmente conectado. Y siguiendo con cosas prácticas, este equilibrio, como dicen ellos, comprenderá siempre un equilibrio entre gracia y verdad. Y los autores lo definen así. Vamos a dar nosotros ahora opinión, pero ellos dicen, la gracia consiste en que usted se ponga del lado de o a favor de la otra persona, así como de la relación. La verdad es la realidad de lo que tengo, de que
de lo que tenga que decir acerca del problema. Y está muy interesante, los dos conceptos los mencionamos el otro día, gracia y verdad. Ajá. En la escritura, mencionamos Proverbios 16:6, ¿te acuerdas? Sí. Con Bueno, ¿lo mencionamos? creo que muy a la rápida, Sí, sí, sí. muy Dice, en el con capítulo misericordia y introductoria. verdad se expía la culpa. Creo que la Reina Valera dice, se perdona el pecado. Pecado. Y dice, con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Y entonces, ahí aún en Proverbios había un entendimiento acerca de estas dos cosas necesarias. Sí. En ese caso, misericordia o gracia y verdad. Pero, ¿por qué suelen estar a polos opuestos? No sé, creo que lo mencionamos simplemente rápido el otro día, pero creo que aquí hay para rascar un poquito. Primero se ven como polos opuestos cuando no son polos opuestos. Si gracia y verdad emanan de la persona de Dios, es imposible que sean polos opuestos. Claro. Entonces, tenemos acá gracia y verdad que emanan de Dios y que llegan al ser humano, y el ser humano los ve como es una u otra. Entonces, algo pasó en el camino. Claro, no somos dioses, obvio, pero algo está pasando en el camino que pensamos que son excluyentes o que el equilibrio va de un lado o del otro. Hay un librito pequeño, no sé si todavía estará disponible, se llama La paradoja de la gracia y la verdad. Okay. O alguna edición fue Viviendo entre la gracia y la verdad, de Randy Alcorn. Y en la tapa aparecía un cordero y un león. Entonces él decía cómo Jesús representa ambos elementos, aún aplicando el concepto del león y el cordero a la misma persona. Y creo que quizás hay algo ahí, paradoja. Paradoja es una aparente contradicción. Quizás en nuestra mente humana, limitada, sesgada, ahí está, entre la gracia y la verdad, fíjate, dice una paradoja. Ajá, ¿no? sí. Entonces, creo que por ahí va. Quizás porque nosotros lo percibimos, paradoja es una aparente contradicción. Nosotros en la superficie decimos, o es una o es otra. Quizás no soy, ¿cómo se llama? El abogado de Paul Washer, tampoco soy su enemigo. No me gusta, es una cuestión de gusto, pero como gusto es tan subjetivo, quizás en la superficie hay una paradoja. Y como nosotros vemos verdades contradictorias, creemos que tenemos que elegir una u otra por contexto. Yo escuché eso una vez, estábamos en una conversación y habían unas personas criticando el ministerio del pastor John MacArthur, que ya está con el Señor. Otro, no me gusta mucho. No es tu favorito. No es mi favorito, pero eso no quita que uno no vea todo lo bueno y la bendición que él fue. Pero lo criticaban, y la defensa en ese grupo que estábamos conversando era, tú no conoces su contexto. Él es pastor en California. En California es todo progresismo, todo es el liberal. Él no tiene otra opción que ser como es cuando predica. ¿Entiendes? Okay. Esa era la defensa, ojo. Esa era la defensa, claro. Porque la pregunta era, ¿por qué la vemos como dos cosas contradictorias o excluyentes? Y yo creo que a veces contextos quizás nos llevan a inclinarnos más de un lado que del otro. Una de las predicaciones más famosas de Paul Washer era en un congreso de jóvenes, y que les dijo, todos ustedes son inconversos. Sí, claro. Sí. No me invitan mucho porque claro. digo cosas así, después lanza una cosa y después no le invita más. Claro. ¿Y el contexto cuál es? El nominalismo, claro. En Estados Unidos, donde de una fe personal, hemos hablado tanto del deísmo terapéutico moralista. Correcto. Entonces, claro, pero el contexto no puede distorsionar la esencia. Gracia y verdad son inseparables porque ambas emanan de la verdad de Dios. Sí. Entonces, quizás ahí hay una primera explicación. Esa aparente contradicción hace que tengo que elegir una u otra según contexto. Ajá. O a lo mejor, sí, creo que en el contexto nuestro de lo que estamos hablando, en una conversación difícil, es diferente quizás a una predicación, a un mensaje o incluso una postura doctrinal. Cuando estamos hablando acerca de una postura doctrinal, ahí es donde tenemos que balancear y entender y meternos en todos los pormenores. O sea, cuando se habla acerca de Jesús en Juan 1:14, dice, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de verdad. Entonces, o sea,
definitivamente, si estamos bajando una línea teológica, tenemos que ser muy precisos. Si estamos quizás teniendo es una predicación expositiva donde tal vez uno quiere impulsar a considerar algo, a lo mejor es darle con la verdad, porque al final, o sea, como es una predicación, no es personal, o sea, no estás atacando a una persona en particular, estás diciendo esto es la verdad y punto. O sea, que tu amigo te dé la gracia que necesites, ¿no? para tragar esto. Pero creo que en una conversación, uno a uno, hay una dinámica particular en que la puerta queda abierta para continuar esta conversación. No quiere, o sea, esto no es un viaje en colectivo donde dice solamente tengo 5 paradas y tengo que decir a esta persona que si se muere se va al infierno. O sea, dale con la verdad y bueno. Pero creo que cuando hay una posibilidad de continuar la conversación, creo que hay que valorar la gracia de tal forma que si vemos que tal vez el aceptar o recibir la verdad está siendo difícil, eso puede suceder pues a lo largo del tiempo. No tiene que ser necesariamente en esa conversación. Lo decimos porque en el libro ellos dicen, si tienes dudas, inclínate por la gracia. Y uno diría, bueno, es contradictorio lo que estamos diciendo. Bueno, nosotros, primero, no estamos defendiendo el libro, tampoco estamos de acuerdo con todo lo que dice, pero ellos están hablando de la conversación. Correcto. O sea, a ver, leo la parte, dice, si en un momento dado de la conversación no estás seguro, inclínese por la gracia. El daño infligido por una falta de gracia es más severo. Con la gracia solamente siempre tendrá una oportunidad de sostener otra conversación. Ahí está. Dice, pero solo con la verdad, el juicio podría quebrantar la seguridad de la relación lo bastante para destruirla. Ahora, en este caso, él está diciendo, si solamente te vas a quedar con uno. Sí. O sea, no está diciendo que debe ser solamente uno. Siempre debe estar mezclado la gracia y la verdad. Pero, y fíjate, dice, en la conversación. No dice en el contenido. Correcto. No dice en tu teología. Exacto, en tu teología. No, dice en la conversación. Es así. Y inclusive, fíjate, cuando Santiago dice en capítulo 2, me estoy tirando un lance teológico a ver si va. Dice, ¿te acuerdas? Si en verdad cumples la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo, haces bien, pero si haces acepción de personas, cometen pecado. Cualquiera que guarda la ley no matarás. Ahora, y empieza, después dice, así hablen y así hagan como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Capítulo 2, versículo 13. Y uno diría, bueno, tomándolo como sinónimos, la gracia triunfa sobre la verdad. El contexto tiene que ver con una conversación entre dos personas. Sí. Entonces, si te das cuenta, mucho en Santiago tiene que ver con estas dos, la contraposición entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana, vista en las pruebas versus tentación, en la acepción de personas, en todo buena dádiva, en el uso de la lengua, en fe y obras. Entonces, no está diciendo que una es más importante que otra, simplemente en esa conversación, para que la puerta quede abierta y pueda seguir hablando, si la cosa se puso tensa en la conversación, inclínate por la gracia para dejar la puerta abierta. Sí. Sí, porque después se va a poder tener otra conversación. Claro. Y creo que hay veces donde uno puede lanzar algo y donde la persona no está listo como para recibirlo por completo. Me ha pasado donde hay conversaciones difíciles que pasan 2, 3, 4 etapas y es como que, mira, te voy a dar esto para que lo consideres, para que lo pienses, porque he observado esto. No, pero no. Entonces, o sea, ¿qué vas a hacer en ese caso? ¿Vas a decir sí, 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 sí? Y la persona dice no, 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 no. Es decir, mira, ahí te lo lanzo. Después hablemos. Cuando tú lo hayas podido experimentar en carne propia y se te viene a la mente esta conversación, ahí volvamos a hablar. Sí. Y poco a poco le va llegando la verdad. O hay veces donde simplemente regresa y dice, ¿sabes qué? Tenías razón. Ah, ok, bueno. Sigamos hablando.
volviendo a la pregunta, ¿por qué nos inclinamos más de un lado que del otro? Creo que hay una cuestión pensando en la conversación, porque otra vez, la conversación difícil es la que estás evitando, estás pateando, ¿no? Creo que experiencias previas condicionan un poco el que a lo mejor no quiero tener la conversación o no sé tener la conversación, o cuando la voy a tener es que, ¿cómo te fue? No le pude decir. ¿Por qué? Es que no quería que se ofendiera, pero se supone que la conversación se trataba de decirle lo que estaba pasando. Tiene el síndrome Esther. ¿Y cómo fue la conversación? Le invité a que siga conversando. Y ya está. Y creo que a veces experiencias previas nos condicionan y uno tiene que ser muy honesto en qué te ha frenado en tener esa conversación difícil que has estado postergando, pateando. Quizás, por otro lado, hay experiencias negativas del tipo, la verdad, de las 10 conversaciones difíciles que he tenido en mi vida, 9 terminaron mal. Entonces, nunca más quiero tener una. ¿Viste? Sí. Eso no significa que no la tengas que tener o que la verdad tenga que ser sacrificada. O otros dicen, la verdad, yo no me importa la otra persona, no me importa, la cuestión es la verdad. Y creo que ahí hay algo, sí, creo que hay algo para rascar. Creo que a veces el tema de una conversación difícil, como que el objetivo de la conversación difícil es la búsqueda de la verdad. No sé si déjame que explico la idea. Es como, no me importa quién eres, no me importa nuestra relación, la verdad tiene que ser dicha. Y la verdad tiene que aparecer como sea. Pero ¿es la verdad dicha por quién? ¿Por Dios? ¿O es mi verdad? Porque, bueno, es que es mi verdad. Mi verdad no existe. Existe a lo mejor mi opinión, como dijimos en el episodio anterior. Yo percibo, yo siento esto, o esto me pasa. Cuando tú haces A mí me pasa esto. Pero yo siento que a veces como que ponemos nuestra verdad, entre comillas, la elevamos a una categoría de verdad de Dios. Entonces, la verdad tiene que ser dicha y no me importa la gracia y en honor a la verdad tengo esta conversación contigo. Y creo que por eso a veces terminamos eligiendo una o eligiendo otra. No sé si me explico. Sí. Y el problema es de que, o sea, el título del episodio tiene 3 factores. Ajá. Y vamos a hablar de los 3, porque no es solamente gracia y verdad. La tercera es humildad. Y creo que una parte muy importante acerca de un concepto de la verdad es de que la verdad uno lo busca desde su perspectiva subjetiva. O sea, yo no sé toda la verdad y creo que está bien buscar la verdad, pero creo que en la verdad, cuando se combina con humildad, yo tengo que siempre tener la puerta abierta de que quizás yo no tengo toda la razón. Y eso es una de las cosas que a mí me pone loco cuando una persona quiere confrontar, dizque buscando la gracia, pero ausente de humildad. Porque ya estableció que su perspectiva es la verdad. Ahí está. Y creo que ahí es donde se descarrilan muchos, porque se disfrazan con la sinceridad de una persona que solamente quiere la verdad, pero no está para nada abierto a quizás otra manera de verlo. O sea, entonces, en esa conversación, porque las conversaciones son dinámicas. Muchas veces uno llega con una confrontación y después en la confrontación o en la conversación es como que, sí, ok, está bien, pero la cosa no fue tan así como tú me estás diciendo. No, ¿cómo? Es que, y después... Es que fue así y fue así. Exacto. Y de ahí no te mueves. Y después, o sea, que lo veo muchas veces cuando la confrontación tiene que ver con una persona en una posición de autoridad, con una persona quizás, o sea, que está debajo de él. O sea, es como que no estás siendo rebelde. No estás aceptando lo que te estoy diciendo. Y ahí es donde creo que si vamos a buscar la verdad independiente de mi perspectiva, Sí. independiente de la perspectiva del otro. Entendámoslo desde la perspectiva de Dios, pero para eso sí necesito mucha humildad. Entonces, supongamos una confrontación que, bueno, quiero aprovechar delante de todos los que nos escuchan y ahora nos ven, de tener una confrontación. No. Alex, vengo a hablar contigo, esta es la verdad y presento la verdad. Ajá. Acepta la verdad. Acéptala y no va por ahí.
aplicando lo que aprendimos en el episodio anterior, mira, Alex, cuando tú haces A, yo me siento así, asumo que esa no es tu intención y estoy obrando con gracia, pero quiero ser honesto con lo que estoy experimentando. Ahí está la verdad. Pero no es la verdad como y que la persona llegue ahí, sino es, hey, construyamos, porque a lo mejor hay cosas que yo no veo, que tú sí estás viendo, pero tú no ves lo que yo estoy viendo. Entonces lo pongo para decirte con humildad, mira, a mí me pasa esto, ¿ok? Te lo digo con honestidad, que a lo mejor hay cosas que no sé y quizás tú ignoras, pero te quiero escuchar. Y a lo mejor cuando hacemos el rompecabezas, uy, sí, no era ni muy allá ni muy acá. Entonces eso es obrar con gracia o verdad. No es llegar con esta es la verdad, Sí. ¿no? Porque estamos hablando de una conversación difícil, no estamos hablando de la verdad predicada de la Escritura. Estamos hablando de una conversación que hay dos posturas, hay dos miradas de una misma situación. Sí. Ahora, yo creo que donde uno puede ser muy enfático con la verdad es cuando se habla de hechos, o sea, cosas que sucedieron. Mira, la verdad es de que, no sé. Esto pasó. Yo dije esto, tú te levantaste y te fuiste y tiraste el plato, ¿no? Eso sucedió. Ahora, quiero hablar con gracia, con humildad y con verdad acerca de lo que sucedió. Entonces, cuéntame lo que pasó, ¿no? Entonces, creo que cuando tenemos conversaciones difíciles, creo que cada una de esas cosas tiene que ir en su lado, armando ese rompecabezas para que pueda para que pueda dar fruto también. Porque hay veces donde si la verdad no está presente, es como que, bueno, pero dime cómo te sentiste y dime desde tu perspectiva lo que sucedió. No, okay. Está todo bien. Bueno, pues cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su versión de los hechos. Y es como que, ok, entonces ¿a qué llegamos? Claro. Y no creo que eso realmente ayuda. Lo que dice el autor en cuanto a la gracia, es decir, o sea, no es que desechas la verdad, no, sino que la clave también, porque también hay otra posibilidad, de que tú tengas la verdad y sabes que es la verdad. Pero la persona no quiere aceptar la verdad. O sea, es como que aquí no hay vuelta que darle. Es esto. En ese caso, pues la verdad nunca va a dejar de ser la verdad. No caduca. Entonces, si el punto aquí es ganar a tu hermano y la verdad puede aguantar o lo puedes dar en dosis menores, pues entonces aguanta. Porque lo que va a mantener la puerta abierta a una conversación es la gracia. Han habido veces donde, por ser muy enfático en la verdad, sin gracia, se cierra una puerta de una conversación y nunca más se tiene. Y lo que termina sucediendo es, o ya punto, adiós relación. Y otra posibilidad es que yo he visto que se vuelve a tener una conversación, pero años después. 10 años, 20 años. Y es como que, wow, tanto tiempo perdido. Entonces ahí es donde también uno tiene que saber medir. Mientras te escuchaba hablar y decías, sí, la verdad es la verdad, si la persona no lo quiere aceptar, vino a mi mente 2 Corintios capítulo 13. Y lo voy a leer en la Santa Reina Valera. Pero porque me gusta mucho cómo lo traduce. 2 Corintios capítulo 13. Toda la carta a Pablo, que esta vendría a ser la tercera o cuarta, de las cartas que hago, ¿no? Creo que, sí, creo que es la cuarta, si no me equivoco. Sí. Es la defensa, entre comillas, de su apostolado, pero no es la defensa, es la exaltación de la debilidad para que brille Cristo. Y les dice sus verdades siempre con gracia. Pero mira cómo termina. Verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Ahí está la verdad. ¿Dónde está el versículo? Versículo 7. 7. Ahora, fíjate, dice: y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagan lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. O sea, es como que Pablo da el último argumento. Mira, no te puedo convencer, aunque la evidencia es irrefutable. Entonces voy a hacer algo. Voy a orar por ti, para que no hagan ninguna cosa mala. Ahora, si
al quedarme ahí, yo aparezco como reprobado, la verdad no me importa. Aparezco como reprobado, porque al final nada podemos contra la verdad. Aquí está. Hasta ahí está extendiendo gracia, fíjate. Ajá. No le dice, bueno, y son unos malditos que se van al infierno. No, no está viendo eso, está diciendo, ¿sabes qué? Voy a orar por ustedes. Sí. Y voy a orar para que no hagan nada malo, sino para que hagan lo bueno. Eso es gracia. Ajá. Y si yo quedo, entre comillas, mal, la verdad está aquí. Punto. Entonces, sí, porque ahí es donde la gracia es como que... No es que... no es que es mejor, sino que la gracia, aún diciendo la verdad, deja la puerta abierta. Bueno, y creo que ahí es donde es importantísimo establecer este concepto de que si yo entro con humildad, voy a entender de que quizás la verdad al 100% quizás no lo tengo. Hay elementos que no sé, no tengo la perspectiva correcta. Pero yo he visto personas que entran con el pretexto de que no, mira, nosotros tenemos que ir tras la verdad, pero lo que realmente quieren es ir tras la victoria en esta lucha llamada conversación difícil. Ellos quieren ganar. Claro. Y el énfasis tiene que ser en la verdad. Ahí es donde Pablo dijo, pues, si voy a parecer que perdí, pero que la verdad sea exaltada, está bien. No hay problema. Y creo que ahí es donde también la verdad se torna en algo que es ajeno a mi punto. Es decir, quizás en la conversación salgan detalles o salgan cosas que yo no tenía considerado. Y a lo mejor el acceder a eso va a hacer que parezca que yo perdí. Y si yo estoy dispuesto a poner la verdad por encima de ganar el argumento, pues entonces eso es ganancia, eso es lo bueno. Entonces creo que también, no es solamente gracia, agresividad, sino gracia, una búsqueda sincera de cuál es el corazón de Dios en cuanto a esto. Sí. Ahora, hablamos de la importancia de esto de que estén ambos. ¿Cómo se vería en términos prácticos? Porque a lo mejor una persona dice, claro, yo jamás sería una u otra, pero cuando vemos cómo se ve en la práctica, hoy sí, metiendo a inclinar en el libro de Randy Alcorn, él decía que todos nosotros tenemos cierta tendencia y que tenemos que ser capaces de identificar esa tendencia para decir, mira, viste, como si fuera en un plano cartesiano el punto cero. Ajá. Si está -2 de acá, bueno, sepa que vas a tener que agregar un poquito más para llegar a un lugar. Pensemos cómo se vería alguien que obra o toma la verdad como bandera, pero obviamente distorsionado. Ajá. Terminaría. Lo lógico sería legalismo, ¿no? Eso sería como lo primero que vendría a la mente. Sí, como que no, esto estuvo mal y tú sabes que estuvo mal, entonces ya, arrepiéntete. El que toma la verdad pensando en eso es como que está pendiente del... Sí, pero tú dijiste A.1 y usaste 48 decibeles y dijiste eso y moviste el... O sea, como que está pendiente de la forma, ¿no? Y es como que... y me lo reconoces, si no, no seguimos. Pero a ver... pensando en cómo se ve la persona que a lo mejor abraza una u otra, porque digo... Nadie va a decir, sí, a mí me gusta más la verdad sobre la gracia. Todos van a estar de acuerdo que van las dos de la mano, pero a veces, por experiencia, por lo que sea, los inclinamos más a una. Ajá. Entonces, sí, legalismo sería la expresión más lógica de alguien que abraza la verdad. El tema es que levante la mano los legalistas. No la levanta nadie. Pero ¿cómo se ve un legalista? Se ve ese que en la conversación... quizás busca hasta el punto y el detalle. Ajá. Como decían los fariseos. Sí. O sea, es como, ¿y cuántos pasos? ¿Y cuántos ya? ¿Y la menta? ¿Y el eneldo también? Ah, ok. Y saco al animal, pero no extiendo gracia al... O sea, a eso me refiero. ¿Cómo se ve aquel que en esa conversación difícil quizás lo que le preocupa es el detalle fino que no es la esencia de la situación? Ajá. Eso es un legalismo. Sí. A lo mejor no se ve como legalismo, pero es legalismo. Sí. ¿No? Sí. ¿Qué otro aspecto se vería alguien que abraza la verdad o toma la verdad y no entiende ambos, los tres? Es gracia, es verdad y gracia y humildad, porque para tener las dos necesitamos la humildad. Sí, yo creo que es... ¿has visto un líquido no newtoniano?
No, explícame, ilústrame. ¿Cómo se llama? El de maíz, el cornstarch. Ok. ¿Cómo se llama? El... ¿Sabes Está de bien. qué hablo? Sí, sí, sí. Ok, Googlealo. se me fue la palabra. Para Pero bueno, eso, Google sí, Translate. por favor. Ok. Si tú lo mezclas con agua, Ajá. puedes crear un líquido no newtoniano. Sí. En el sentido de que cuanto más lo golpeas, Ujú. más resiste. Pero si tú introduces, o sea, en eso pones la mano y ya, o sea, es un líquido. Pero si Ujú. tratas de pegarlo, Sí. no es que entra, sino que resiste. Es el fluido no newtoniano, ya me acordé. Ajá. Bueno, no importa. Sí, ¿encontraste la palabra que estoy buscando? No, espérate, que busqué Es- el fluido y dije, ¿cuál es la palabra? O sea, eso es un ejemplo. Claro. Es los experimentos que los chicos pueden Ujú. hacer en su casa. Con cornstarch, que es el... alguien me lo está gritando desde la grabación. No sé cuál es. ¿No? Bueno, no importa. Em, ok, Ajá. el punto es, yo creo que cuando uno va con mucha fuerza, Mm. la persona se pone a la defensiva Ujú. y no se llega a una interacción verdadera, no llega al corazón. Porque con mucha fuerza, mucha resistencia. Ujú. Entonces, nosotros tenemos que actuar de una manera donde puedo ir introduciendo la verdad de a poco, pero a veces el juicio es tan duro, Mm. es tan chocante, y las personas que generalmente hacen eso, su cosmovisión es de que nosotros somos soldados de la verdad y hay Claro. mentira por todos lados. Entonces, cuando yo vengo a una confrontación, tengo que esperar una defensa porque están tratando de defender su pecado. Y si me Pero entonces- rechazan, más duro soy. Ahí entonces, está. entonces Ahí- es como que... Ahí aplica el ejemplo. Ajá, entonces o sea, la persona se defiende porque es como que, oye, o sea, vienes a decirme todas estas cosas y ni siquiera me conoces, ni me dices hola, no hay ninguna relación sobre el cual se puede basar una confrontación de este índole. Ujú. Entonces yo me pongo a la defensiva. Entonces, al ponerse a la defensiva, la persona la persona que viene con la verdad, o sea, cabalgando sobre la verdad, entonces tiene su comprobación. Ah, Ujú. ¿ves? Esa defensa me muestra de que hay más rebeldía de lo que pensé. Claro. Y más allá de si es cierto o no, no es una táctica efectiva, Mm. porque no estás llegando al corazón. O sea, volvemos a Génesis 3, Génesis 4. O sea, el momento que dio la mordida Eva, podría haber caído el relámpago de la verdad y haber matado en ese instante. Dios llega con una pregunta y les escucha. Y yo creo que la gracia es o sea, un elemento de la gracia en la confrontación es permitir que la persona vaya hablando desde su perspectiva, sea distorsionado o no. Mm. Ahora, cuando a mí me toca o sea, tener una confrontación donde quiero llegar a un punto, creo que tengo la verdad, ¿no? O sea, y quiero que la otra persona vea la verdad, trato de formularlo siempre desde una pregunta, porque entiendo que la otra persona también tiene una perspectiva. Ahora, esto es, uno podría decir plan con maña, porque el pez por la boca muere. Sí. A la medida que la persona va hablando, pues entonces te va a dar a ti los ganchos que necesitas para poder injertar la verdad dentro de la conversación. Por eso es importante la escucha activa. Ajá. Que yo esté no para agarrarlo, pero decir, mira, ¿ves? O ¿Estás ma- de ma- acuerdo más- sí. con lo que estás Más diciendo? que agarrar es poder dirigir la conversación sobre la base de sus propias palabras. Sí. Porque es como que tú lo dijiste. Yo solamente quiero indagar acerca de lo que tú ya dijiste. Ya me acordé del experimento, es cuando pones maicena. Maicena. Esa, al agua. Pones Ajá. un poquito y se disuelve. Sí. Le echas un montón y se pone duro. Sí, Ese exacto. es Sí, maicena. Sí. Sí. ¿Cómo se dice en inglés? Cornstarch. Ok, claro. Sí. Sí, es maicena. ¿Cuál es la palabra starch? Es, se me viene todo, es con A. Ahí ya me perdiste.
Pero sí, es maicena, estoy seguro, Sí. porque el experimento, dije, ¿qué experimento? ¿Qué experimento? Sí, es ese. Almidón. Almidón, de Eso la es. maicena, pues. Sí, 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 sí. Almidón de maíz. de maíz. Ok. Maicena. Maicena. Correcto. Correcto. Para que no quede ahí puedes hacerlo en tu Gracias. casa fluido no newtoniano. No newtoniano, que es. Sí. Ahora me acordé, es que dije, ¿dónde está? Y claro, lo pones poco y se disuelve. Sí. Pero echas un montón y se comporta como un sólido. Ujú. Y creo que eso es lo que sucede cuando quitamos la gracia, por lo tanto no hay humildad. Sí. Entonces, la verdad, en vez de generar lo que es, como es mi verdad y es a costa de lo que sea, genera rechazo y peor, más resistencia, más resistencia. Correcto. Y ¿sabes qué pasa al final cuando creo que usamos una u otra? Porque otra vez, ninguna persona va a decir, ay no, a mí yo prefiero una u otra. No, pero en la práctica, esas personas cuando llegan a una conversación difíciles con esa actitud fría, ¿viste? Mira, evidentemente hay un elefante dentro de la habitación, yo quiero hablarlo por amor a la verdad. Si te gusta bien, si no te gusta bien, aquí está la verdad, aquí te la dejo bien. Sí, y O sea, es como que si tú estás interactuando con la verdad, no, estás interactuando con una persona y tu deseo es que reciba la verdad. bueno, es que entonces ahí es donde quería ir recién. A veces la distorsión pasa por esto. Por amor a la verdad vengo a tener esta conversación, Alex, contigo. Pero no es por amor a la verdad, porque la verdad proviene de Dios. Hmm. Es por amor a la persona Sí. que pueda ver la verdad. Creo que cuando uno ve las interacciones de Jesús, Él nunca fue por amor a la verdad, Nicodemo, nace de nuevo. No, Nicodemo, loco, maestro eres de Israel y no sabes lo que te estoy diciendo. O sea, eh, eh, nunca ves a Jesús hablando, usando esa expresión, ¿viste? Por amor a la verdad, Ajá. samaritana, anda y trae a tu marido. No, simplemente Él usó la verdad, pero por amor a la persona. Ajá. Porque a través de la verdad dicha con amor, con gracia, se le cayó la venda de los ojos a esa Ujú. mujer. Sí. Y le dijo, me parece que tú eres profeta. Y lo del cántaro terminó allá y le empezó a decir a las personas, fíjate, nunca usó esa expresión. Entonces, creo que es una expresión mal dicha porque es amor a la persona Ajá. que necesita ver una verdad. Correcto. Y por eso la vengo a decir, sabiendo que como no soy dueño, te digo, mira, esto es lo que es, hay hechos objetivos, como dijiste tú, ahora, pero hay cosas que yo ignoro de tu persona, o qué pasó. Por eso vengo a tener una conversación, un diálogo, un ida y vuelta. Ahora, hay un cierto temor a la verdad también. Lo vemos Mm. con situaciones médicas, ¿no? Es como que no quiero tomar el examen. ¿Por qué? Porque no quiero que me Prefiero- salga lo que tengo. Y es como que, pero ¿Qué cambia? pero ya lo tienes. Entonces, sería mejor saberlo. Y hay personas que resisten conversaciones difíciles porque es como que, bueno, pero después me van a hablar acerca del problema que tengo. Pero amor por la persona, es decir, yo quiero tener estas conversaciones porque yo creo que eso que tú tienes, pues puede ser sanado, puede ser transformado, puede ser quitado. Y no tienes que seguir viviendo así. O sea, yo lo veo y lo vengo diciendo, y me gusta como lo dices, o sea, no por amor a la verdad, por amor a ti como Sí. persona. Y creo que esa es la clave. Ok, vámonos del otro lado. ¿Cómo Ajá. se vería una persona que es como, no, la gracia y otra vez, en su juicio cabal, nadie elige una u otra, pero estamos dando ejemplos como para que quienes nos ven y nos escuchan digan, uy, sí, yo cojeo de esta pata o me inclino más a una u otra. Sí. Bueno, creo que hay una distorsión de la gracia que llega a tal punto donde esa distorsión hace que ni siquiera se tenga esta conversación. Porque es como que, pero ¿para qué voy a hablar con él? Si Dios va a hacer su obra, porque yo sé que Dios actúa, entonces pues hay que tener gracia y hay que esperar a que Dios obre. Evasión en su máxima expresión Oh, sería, sí, ¿no? sí. Entonces, ahí es donde también creo que la gracia no puede ser confundida con la no participación o la inactividad. O sea, cuando es gracia, o sea, yo voy a extender hacia ti un favor que tú no mereces, pero en ese favor, pues, o sea, lo que quiero hacer es involucrarme, ¿no?
¿Dirías que una persona que tiende a inclinarse más por la gracia, tú decías algo como que no, prefiero no tenerlo, eh, se puede revestir de falsa humildad diciendo, no, mira, la verdad, no me afecta y si me afectó no importa. Mm, Yo absorbo, paso por alto la culpa, absorbo el daño. Creo que a veces se disfraza de una falsa humildad pensando en esto. Nadie es el Espíritu Santo. Nadie es como, no, no hay problema. Si me pegaron en una mejilla, voy a poner la otra mm, y las veces que sea necesario. Y puede llegar a espiritualizar la evasión de esa conversación difícil en honor a la gracia. claro. Sí, y creo que incluso es, termina siendo un tipo de egocentrismo, porque es Mm. como que, pero no pasa Ráscale, a nada, ver. porque Ráscale a sí, eso, me porque suena uno muy bien. dice, yo lo aguanto, ¿no? Hay una historia de Abraham Lincoln, Ajá. un hombre altísimo, y él se casó con una mujer llamada Mary Todd, y era una bajita, pero era un petardo. O sea, ella era peleona y enojona y todo. Entonces le preguntan a Lincoln, oye, porque como que ella le pegaba también. Y decían, ¿por qué permites que tu esposa actúe de esa manera? Y Lincoln como que muy sin molestarse. Yo no sé, yo me lo imagino como un gran danés. O sea, nada le levantaba. Y él decía, bueno, es que a mí no me molesta y a ella le hace bien. Y el No, problema es, ahí está. si la métrica para la conversación es te molesta o no te molesta, eso es Sí, egocéntrico. Es decir, está centrado en tu ego, en sí. ti. Tú vas a decidir intervenir en la vida de otra persona porque te molestó. Mm. Y si no te molestó, pues no pasa nada. Y ahí la pregunta es, ¿dónde está el amor? Porque yo creo que a Natán no le molestó que David estuviera A mí no, pues agarrando, tomando mujeres ajenas y asesinando a los esposos. a mí no me afecta. A mí no me afecta. Y, Wow. o sea, es más, yo me meto en más problemas por confrontar a David. Pero Dios usó esa conversación para que David finalmente recapitulara Mm. y empezara un proceso de restauración. Dios usó una confrontación, que fue una confrontación en amor y en gracia, porque a mí me fascina esa historia, porque Mm. David no comienza con, tú eres aquel hombre. No. Él comienza, perdón, O sea, Natán. Natán. Natán comienza dándole una historia, diciendo, oye, ¿y a ti qué parece esta situación? Mm. No, pues está mal. Ok, ¿en qué es diferente a tu situación? ¡Pum! Ahí es donde se dio cuenta. O sea, le cayó la verdad, pero después de ser invitado a considerar. Y yo creo que eso fue gracia, Mm. porque David no merecía eso. David merecía un hacha en la cabeza Y listo. y ya, punto. Pero fue gracia el que permitió un diálogo. Y después, mira, y ojo, fueron sus propias palabras que las condenó. Por Mm. eso digo, Sí. en permitir la conversación que vaya fluyendo, uno también encuentra las herramientas para permitir que la persona misma entienda la verdad, pero a través de su propio diálogo. Sí. Entonces, creo que eso es un masterclass en Uf, la conversación difícil. De conversación difícil. Sí, y quita tú. Bueno, pero Natán era el profeta. Bueno, muchos estudiosos dicen que además eran muy amigos. Ajá, Entonces, quita la condición de profeta de Natán, está el amigo de David haciendo lo que un amigo haría. Tener una conversación difícil cuando tu amigo está mal. ajá. O sea, aquí ahí permíteme una imaginación teológica. Quitemos el profeta, bueno, porque Natán lo envió Dios, sí, pero era su amigo. Mm, Y creo que en ese sentido, Natán nos deja como un modelo de la gracia que puso al inicio de la conversación, abrió la puerta. sí. Porque imagínate, llega con esa actitud de lo que tú decías, del juicio duro. Hubiese generado más resistencia, y ojo, estoy imaginando nomás, ¿no? Ajá. Y David lo manda a matar. Sí. O sea, Sí. Maten a este tipo, Ajá. ¿ok? Pero Natán, obviamente guiado por Dios, fue capaz de
usar ambas, pero es la humildad, porque ni siquiera se trataba de él. Ni siquiera él se puso en medio de esto. Es, hey, acá está. Y Sí, la tolerancia malentendida, creo que es una tolerancia malentendida, eso detrás de a mí no me afecta. ajá. Es así como decíamos, en honor a la verdad, creo que otra frase muy manoseada y usada para evitar la conversación difícil. En esa, por honor a la verdad, se tiene 1000 conversaciones difíciles cuando a lo mejor eran 3, Ajá. ¿no? Toda conversación se transforma en difícil. Y en el a mí no me afecta, se evitan las que deberían ser. Ajá. Y, Sí. y ahí es donde vemos entonces el peligro de terminar inclinados por una o por otra. Sí, 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 sí. Entonces, o sea, no se trata de ti. O sea, Ujú. eso de que yo aguanto, pues no importa. O sea, porque se trata de la otra persona. Es decir, ten la conversación para que la otra persona sea edificada. Ahora, pregunta, ¿cómo se ve cuando, ok, tú me vienes o yo vengo a confrontarte a ti Ajá. y ya sé que tengo que ir con gracia y con verdad y tener humildad? Cuando el que recibe esa conversación difícil no te está aplaudiendo, ay, amigo, gracias, ¿cómo quería una conversación difícil? Ajá. ¿Cómo se ve en esa persona, en el que recibe ese primer paso? ¿Cómo se ve obrar con gracia, con verdad y con humildad? Ujú. O sea, yo vengo y digo, Alex, tú sabes el tema que estamos hablando, bla, 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 obro con gracia y con verdad. ¿Cómo aplicar eso en el que recibe esa Ajá. conversación? Sí. Y yo creo que hay un arte también de recibir una confrontación. Porque, viste, el proverbio, bueno, hay varios que son similares. Reprende al sabio y te amará. Ajá. ¿No? O sea, yo creo que solamente un sabio es capaz de recibir la reprensión y amarte más. También otra versión dice, reprende al sabio y será más sabio. Sí. ¿No? Solamente el sabio es capaz de tomar de la reprensión sabiduría para poder incrementar su sabiduría. El necio lo rechaza porque el necio lo ve como una amenaza. Entonces, ambos tienen que tener gracia, verdad, o sea, gracia para poder tomar la interpretación más generosa de la otra persona, gracia para obrar en buena fe, gracia para poder decir, a lo mejor no lo quiso decir de esta manera, porque te digo algo, eso es lo que a mí me molesta porque esta es la táctica muchas veces cuando hay una conversación difícil y yo no quiero escuchar lo que la persona me está diciendo. Me dice algo y yo estoy atento a cada una de sus palabras. Tun, 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 tun. Y después dice algo la persona, quizás de una manera no de la mejor manera, ¿no? Y después ya todo se fue a la fregada porque yo me hiperenfoqué en esa palabra. Yo me acuerdo una vez una situación donde mi papá le tocó como pastor tener una conversación difícil con algunas personas en la iglesia. Ahí se tuvo, era medio tenso, pero como que, bueno, accedieron. Y ya al final, como que mi papá dijo, bueno, vamos a orar. Después dijo, Dios, te pido por estos hermanitos que tú... Termina de orar y el hombre dice, ¿y por qué usaste ese término? ¿Cómo? ¿Cuál? Hermanitos, ¿qué estás diciendo? Que soy menor, o sea, que soy más, o sea, menos Soy importante menos que tú, que claro. usted y que, o sea, me está rebajando ¿por qué usa ese término hermanitos? Y era como que Espérate. no hay gracia, no hay gracia. Entonces creo que el que recibe también la confrontación tiene que hacerlo con gracia. ¿Sabes por qué? Porque puede ser, bueno, casi podría garantizar, de que no todo lo que salga de la persona que te está confrontando va a ser de la mejor manera. Quizás va a tener molestia, entonces no va a usar el tono correcto, quizás no va a ser preciso, no va a usar el vocabulario exacto. No es un Natán el profeta que lo va a hacer perfecto, guiado, inspirado por el Espíritu Santo. Exacto, entonces, o sea, ahí es donde uno tiene que extender gracia porque y me ha pasado donde yo
alguien me quiere confrontar con algo y yo digo, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí. Y lo que quiero hacer es rechazar por completo todo Ajá. lo que me dice la persona. Pero ahí es donde se me viene un pensamiento donde digo, por lo menos lo único que sí puedo aseverar que es verdad de lo que está diciendo es que esto. esta es verdaderamente su perspectiva. Sí. ¿Qué puedo aprender de ahí? Y me ha pasado donde quizás o sea, yo rechazo lo que me está diciendo, digo, no va por ahí Ujú. ni en chiste, pero digo, bueno, definitivamente esta es tu percepción y yo tengo que ver cómo hacer para que Sí. no me sigas percibiendo de esa manera. Y yo me adueño de eso. Ujú. Entonces, ahí es donde uno tiene que extender gracia. Porque, mira, si una persona te da un lingote de oro cubierto en lodo, pues, ok, el necio va a decir, "Ugh, no sé lo que Claro. hay ahí debajo de él, pero está lleno de lodo, quítalo, o sea, lo rechazo". El sabio va a decir, a ver, ¿qué hay ahí? Mm. Bueno, qué pena que está cubierto en lodo, pero hay oro. Por ahí va. Esa es justamente la analogía que quería usar. Porque puede que venga el envoltorio. La persona, supongamos que viene enojado. Ujú. Y su enojo aún puede que quizás, desde mi perspectiva, no tiene justificación, pero está enojado. Y no sacó nada con... pero es que extiende, ahí es donde a lo mejor Ajá, aplica lo de Proverbios de pasar por alto la ofensa. sí. Pasa por alto el enojo. Y tú también obra con gracia porque dio el paso difícil de pedirte, ¿podemos conversar? Ujú. Sí, es que sabes que estoy súper enojado y tú ni enterado. Y capaz que hasta haces un chiste y empeoras la cosa. Bueno, y ahí es donde también uno podría apelar a la gracia del otro, al decir, mira, perdón porque quizás no me va a salir de la mejor manera, te pido que me extiendas gracia, Mm, te quiero decir esto, sí. ¿no? Y bueno, obviamente uno tiene que constantemente ir mejorando, ¿no? Las cosas, creo que hablamos en el episodio pasado acerca Sí. de la postura, ¿no? O sea, mi manera de hablar, mi manera de conducirme corporalmente, uno tiene que seguir aprendiendo. Pero creo que la gracia, cuando está de ambas partes, permite que el mensaje sea el problema en sí. Mm. O sea, ahí es donde se enfoca. Si no, se va a descarrilar. Sí. Entonces, creo que sí, se necesita gracia. La persona que está siendo confrontada también necesita tener por encima de todo un deseo de encontrar la verdad. Porque Ajá. si alguien te está confrontando, te está diciendo, oye, hay una situación que tú no estás viendo o estás negando, y pues si alguien me lo está mostrando, pues lo que puedo percibir es que él quiere o ella quiere que yo llegue a la verdad. Y pensando en eso desde el que la recibe, la humildad es lo que va a permitir que diga, mira, me está diciendo algo que a lo mejor no me gusta, Mm. no tiene armonía con lo que yo creo que es, pero tengo que extender gracia para decir algo de verdad puede haber en eso. ¿Por qué? Porque es la verdad como decíamos en el episodio anterior, cuando yo hice A, tú te sentiste B. Para mí la verdad es A, pero para ti es B porque es lo que tú experimentaste. Bueno, veamos cómo puedo hacer para que cada vez que yo haga A, tú no sientas B. Ujú. Pero yo no puedo decir, a mí no me importa B, y me quedo con A y a mí me da lo mismo. Pero la humildad de reconocer. Ahora, como estamos hablando de una conversación, no estamos hablando otra vez, valga la aclaración, de las verdades teológicas trascendentes, inmanentes, ontológicas y todas las palabras que quieran usar. Estamos hablando de una conversación. Entonces ahí yo creo que está el problema, amigo. Mm. Es que queremos ganar a cualquier costa, o sea, a cualquier precio, y a costa a veces de una relación, una simple conversación que hubiese sido más sencilla si hubiésemos entrado con la humildad y con la gracia y la verdad en ambas manos, tanto para darla como para recibirla. Mira, esto es lo que tengo, pero yo no vengo aquí a colocarla, a no ser que sean hechos objetivos, sino a ver, hay cosas que ignoro, hay cosas que no veo, pero por eso la triada es lo que permite el equilibrio. ¿Viste Sí. esos juegos que hacen de 3 hilitos como para mantener, típico juego de jóvenes que tienen que ir moviendo? Sí, sí, Creo sí. que es un arte. Sí. Es un arte, entonces de repente hay que ir, pero nunca puede ser, puedo eliminar una. Ajá. Se cae. Sí, y creo que
la triada es esta, la verdad es, o sea, yo diría el deseo por la verdad, porque no es que yo tengo la verdad, yo tengo un deseo de llegar a la verdad, Sí. ¿no? Entonces eso me mantiene enfocado. Ujú. Yo creo que la gracia va permitiendo un poco de juego en la manera en que se va llevando a cabo esta relación, porque no es la pura verdad, como dices, hay un elemento relacional. Entonces el elemento relacional se va, digamos, lubricando con la gracia, porque si no, o sea, cualquier falta de precisión y se rompe todo. Y después la humildad es el reconocimiento de que hay baches, hay cosas que yo no sé, hay cosas que tú no sabes. Entonces, en ese trabajo, vamos a decir, hay cosas que tú no sabes, mi deseo es la verdad, y yo sé que no lo vamos a... Sí. El método que vamos a usar para esta búsqueda de la verdad no va a ser la más precisa o la mejor, vamos a cometer errores, por lo tanto, yo te extiendo gracia y tú me extiendes gracia, y así llegamos a la verdad. Sí. Entonces, van juntos, van todos de la mano. Y creo que en ese sentido también... Hay veces donde la conversación, uno puede incluso darse cuenta de que hay un tema más profundo, ¿no? Pienso en Jesús cuando llegan con él, no me acuerdo dónde, es en Lucas, no me acuerdo dónde, pero aquí en Lucas 12:13. Dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. O sea, él quería justicia, él quería una confrontación, quería alguien que le ayudara en una conversación difícil. Y Jesús dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y después empezó a hablar acerca de la avaricia. O sea, una persona llegó queriendo tener una conversación acerca de cómo partir el pastel. Y Jesús dice, el problema no es cómo partirlo. El problema es de que eres adicto al pastel. Sí. Y eso cambia totalmente. Y a veces en la confrontación se cambia la jugada. Y uno se da cuenta de que, oye, no va por aquí. El problema es mucho más profundo. Pero creo que cuando uno tiene el deseo de buscar la verdad en todo, y también cuando la meta es ser transformado en la imagen de Cristo, puede empezar a salir cosas que van mucho más allá que el tema en sí. Sí. El tema es que para eso se necesita una humildad tan profunda que no nos brota necesariamente por los poros. Siempre me llamó la atención que los griegos veían la humildad como un defecto. Y Pablo constantemente habla de humildad, y ellos lo veían como un defecto en las personas. Pensando en lo que dijiste, creo que es quizás conceptualizando algunas cosas de cierre y pensando en qué pasa cuando la persona reacciona mal. Eso, próximo episodio. Sí. Entonces, te pedimos, mándanos tus audios. Con tu caso, ya dijimos, si es audio, asumimos que lo podemos reproducir. Usa algún tipo de distorsionador de voz. Si es un texto, lo leemos sin nombre, sin ningún problema. Pero creo que va a enriquecer porque la experiencia, a ver, escuchándote recién, yo miro atrás y digo, ¿cómo metí la pata? En una conversación que si bien era difícil, terminó peor. Porque no actué con gracia, porque era mi verdad y no la búsqueda de la verdad, pero sí fui aprendiendo eso, que muchas veces esa primera conversación lo que pone en la superficie es que hay un problema más profundo. Por eso no es que hay que caerse de un lado ni del otro, sino que la gracia va a permitir la puerta para una segunda, tercera o las conversaciones necesarias o incluso, porque es más profundo. Claro, la gracia, yo creo que una manera de actuar con gracia, si tú te das cuenta que la persona está yendo por un camino que no es, y dices, el problema es mucho más profundo. La gracia va a permitir incluso que la persona hable y que diga, ok, va, te escucho. Y ahí es donde dices, mira, escuché que dijiste esto, dijiste el otro. Yo creo que el problema no va necesariamente por aquí. Yo creo que va un poco más profundo. ¿Me permites compartir contigo lo que yo he visto? Yo creo que es esto. Entonces uno va detrás de la verdad. Pero
si es sin gracia y es como que, cállate, o sea, porque claramente no sabes de qué hablas, ¡pum!, va por aquí. La persona no está listo para recibirlo, porque en su mente el problema es A. Pero lo que tú tienes que ir, o sea, comenzando desde A, tienes que ir a B, Sí. o C, o D, donde sea que tú crees que es. Pero es la gracia, es recordar constantemente que tú estás en comunicación, estás en una conversación con una persona. O sea, y esa persona tiene su historia, tiene su dolor, tiene sus heridas, también tiene su pecado, pero... O sea, esas dos cosas, uno tiene que llegar a la mesa con eso. A veces, bueno, ya que estamos hablando de chisme y todo, hay una autora que me encanta, y especialmente sus primeros libros, Rosario Butterfield. Ajá. Ella escribió un libro que se llama el La Evangelio viene con llave llave de casa. Llave de casa. Creo, no sé si se tradujo. Sí se tradujo. ¿Sí? Sí, lo busco rápido. Ok. Pero o sea, ese libro me encantó. Desafortunadamente, creo, no sé cómo ha ido evolucionando su perspectiva teológica, pero se nota en sus escritos que le da mucho más con la verdad, y hasta casi lo usa como bate de béisbol, porque ella escribió otro libro que se llama Las 5 mentiras de nuestra época anticristiana. Y habla acerca del homosexualismo, Sí. y transgénero, y etcétera, etcétera, todas esas cosas. Porque ella viene de un trasfondo, era profesora universitaria lesbiana, Ajá. y ella fue ganada para Cristo a causa de la hospitalidad y la gracia de un pastor que la invitó a cenar y hablar y hablar y hablar. Entonces, o sea, no digo que ella haya cambiado como persona, o sea, pero el énfasis ha cambiado y su discurso ha cambiado. Terminó, y lo que yo veo es que, en mi opinión, en su último libro, terminó siendo un discurso ausente de mucha gracia. El Evangelio viene con la llave de la casa, es Ajá. la traducción al español, y ya que estamos en chisme, se rodea de casi todos teólogos reformados. pero es verdad. O sea, ahí va el tema. Sí. ¿Viste? Hablamos de gracia, verdad y humildad. Cuando nos vinimos a México, recibí un consejo, vivíamos en ese tiempo en Argentina, de un hombre que he mencionado mucho, Jim Herdon, y él me dice, Marce, la gente te está esperando, pero vas a llegar y hay personas que a veces son tan inseguras que ven sombras donde no hay. Y me dijo, lo que vayas a decir, siempre dilo con humildad. Lamentablemente no lo cumplí a cabalidad, pero me dijo algo que nunca más se me olvidó. Me dijo, no hay argumento que se levante contra la humildad. Me dice, cuando tus palabras, tu actitud van con una humildad honesta, no con falsa humildad, ¿quién te puede decir algo? Ajá. Y no es diplomacia. De Churchill es la frase, ¿no? Que diplomacia es mandar a alguien al infierno que te lo agradezca. Ajá, sí, no sí, sé si es así o media manoseada. Así dice la leyenda. Claro, pero no es esa diplomacia política. Es la humildad de reconocer que, mira, no lo sé todo, no estoy en tus zapatos, hay cosas que evidentemente ignoro, pero quiero tener esta conversación contigo con 100% de gracia en una mano, con la búsqueda absoluta de la verdad y con la humildad de quiero escucharte, va a ser una conversación, no un sermón. Sí. Bueno, y sabes que por eso también me sentí un poco desilusionado por Butterfield. Ajá. Porque, Volviendo a... sí, porque a veces, y creo que va por aquí, ojo, no estoy dictando juicio, pero mi percepción es de que ella se siente en la autoridad de hablar en contra, y hablar duramente en contra de los homosexuales, en contra de las personas que tienen confusión de género, porque eso fue su experiencia. Claro. Entonces ella dice, no me vas a venir a chamaquear, como dicen aquí en México, con estas cosas, es pecado y punto. Uno se tiene que arrepentir de esto. Y ella habla, o sea, en ese libro ella habla acerca de también las sombras grises, donde hay denominaciones o iglesias que es como que, bueno, sí, pero no. Y ahí es donde quizás ella está hablando y como con una voz profética en contra de esas personas que no quieren llamar el pecado pecado. Sí. Pero
yo no noté en ningún momento un reconocimiento de las personas que toman este camino de pecado. Lo hacen a causa de un dolor, a causa de una narrativa, una mentira que han creído, a causa de un montón de factores, y ellos creyeron de que tomando este rumbo iban a encontrar alivio. Rumbo pecaminoso, ahí está la verdad, Ajá. pero extendiendo la gracia de comprendiendo una situación, no justificando, porque Ajá. eso es lo que pasa Correcto. en ese tema. Ay, tú quieres justificar. No estoy justificando. Estamos comprendiendo, las cosas no se dan en un vacío. Sí. Por eso van siempre de la mano. Y el tema es de que ella misma cuenta que su historia fue una donde ella entró con toda o sea, casi violentamente Ajá. en contra de un pastor y quería mostrar que son todos hipócritas y todo. Y este hombre tuvo gracia, misericordia y paciencia con ella, de tal forma que eso ablandó su corazón y ella terminó tomando una decisión para Cristo. La gracia y la humildad abonaron el terreno para la verdad. Correcto. Nunca es a expensas una de otra. Pero a veces en la situación tan compleja es necesario el discernimiento para decir, ¿sabes qué? Creo que por ahora vamos ahí. ¿Me permites una posterior conversación que podamos profundizar? ¿Cuánto nos falta, amigo? Y reconozco que a mí me cuesta tener conversaciones difíciles porque a veces soy reactivo. Sí. Como que pienso en conversaciones difíciles, vamos a ver eso en el episodio, en el último, de contextos familiares, qué sé yo, fuiste muy duro un día, entonces el otro día más gracia. Y es como que, por eso lo que decía Randy Alcorn, que es como caminar en una viga. Sí. Y es complejo, pero tienen que estar siempre ambos pies. Y ese es un arte. Sí. Así que bueno, siguiendo con este arte, esperamos tus mensajes, tus comentarios, preguntas. La idea es seguir interactuando y gracias por su apoyo y los que están ahí siendo parte de lo que podemos sumar a distancia. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.